Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are, you are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are, you are. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo, Cristo. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo, Cristo. Take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. Mirada hacia tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz. Deus, mirada hacia tu trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu faz. Deus, Padre, te damos gracias porque eres bueno, grandes misericordias, te alabamos, te pedimos que nos ayudes en el día de hoy, en esta clase, que tú nos des la palabra, que tú nos des el espíritu que necesitamos para estar en este día. Háblanos de con tu palabra, con tu voz, que venga y toque nuestro corazón, nos canse, Padre, nuestra alma, llena nuestros pensamientos, que tu palabra penetre hasta lo más profundo del cuerpo, donde podemos ser transformados. Tu palabra tiene el poder para eso, para cambiarnos y hacernos imagen y semejanza. Gracias por el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos. Santo es tu nombre, bendito es tu nombre. Danos, Señor, lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón. Queremos escucharte, queremos escuchar tu voz. Que no sean estas notas, que no sean las letras, las imágenes, pero que sea tu voz lo que venga y nos transforme, nos toque, nos cambie. Bendice a mi esposa, a mis hijos y a los que van a escuchar esta clase. Que tú nos hables el día de hoy, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Dios los bendiga. La clase de hoy es continuación del Evangelio panorámico a través del lente de la cronología o de la pauta que nos va dando el hermano Lucas en sus escritos que le hizo a nuestro hermano Teófilo, que creemos que era un sacerdote, por eso de ahí el lenguaje sacerdotal que utiliza en todo el escrito, ¿ok? Ya vemos que no es el evangelio, la clase no es el evangelio según San Lucas, no es, estamos hablando del evangelio panorámicamente, lo que es el evangelio. Ya vemos y hemos puesto como punto de partida que si algo es verdad en la Biblia, no solamente tiene que estar en un versículo, sino en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, si esto es verdad acerca del Evangelio, el Evangelio no empieza en Mateo, empieza desde Génesis y va y abarca hasta
Apocalipsis. La palabra evangelio o evangelium, como se llama en griego, en hebreo viene de esta palabra que se llama basar. De ahí que decimos que es la besorá. ¿Ok? Pero realmente es buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Y esto lo venían ya anunciando los profetas. Este es el besorá. Estas son las buenas noticias. Este es el evangelio. Israel, tú has pecado, te has alejado desde el monte, te has alejado, te has ido alejando. Y llega el momento en que rompes el pacto. Ahora las buenas noticias es que Dios, a pesar de que has roto el pacto, Él se ha provisto de un personaje llamado el Mesías para que tú puedas regresar. Y las buenas noticias que todos los profetas le estaban dando a Israel era: aunque te has alejado, aunque has quebrado el pacto, puedes regresar. Esa es la buena noticia. Mas sin embargo, Israel ni él mismo creía que podía regresar. Escuché a este personaje. Esta clase es una colección, por así decirlo, o son muchos comentarios de otros personajes que ya han caminado mucho tiempo antes que nosotros, desde el principio, ¿verdad? De los que escriben. Pero escuchar este comentario de esta persona que decía: tres sorpresas grandes nos vamos a llevar cuando estamos delante del Señor. La número uno es que vamos a ver personas ahí que en nuestra vida, viéndolos, ¿cómo que están aquí? Ni por aquí no me pasaba que iban a llegar. La primera sorpresa, vamos a ver personas que nosotros juzgamos con nuestros ojos, pero ahí van a estar. La segunda sorpresa que nos vamos a llevar es que no van a estar las personas que nosotros pensamos que debían de estar ahí. Esa es la segunda sorpresa grande. Pero la tercera sorpresa es la más grande ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Es la sorpresa que los que estén ahí, ¿cómo le hice para llegar aquí? Así está Israel, ni se la creía que podía regresar. Por eso todos los profetas, el énfasis, regresemos a los mandamientos, porque va a venir alguien y más vale que no se encuentre haciendo sus mandamientos, porque eso nos va a dar la pauta de regresar. Ahora, no vamos a regresar por ningún cumplimiento de nuestras propias fuerzas. Vamos a regresar, o vamos a estar ahí, o estamos regresando gracias al sacrificio del Mesías Yeshua, y porque Él lo es todo. Sin Él no somos nada, no tenemos nada. No tendríamos ninguna promesa. Es por eso que creemos en la resurrección, porque si esto fuera todo, somos miserables. Si no creemos en la resurrección y nada más creemos en todo esto. Ahora, los que no creen en la resurrección, por eso es que toman ventaja, porque creen que nomás van a vivir una vida, esta vida. Entonces, este es el evangelio, estas son las buenas noticias. Ahora, Juan va a venir a predicar el evangelio, y es arrepentidos. Y esa palabra, para nosotros, en el español o en el inglés, queremos grecomanizar esta palabra a nuestro tiempo. Arrepentir es como que la vengo regando, destrozando los mandamientos del Señor, y de repente me paro y borrón y cuenta nueva, y sigo continuando y vuelvo a pecar, al cabo que el siguiente sábado, el siguiente domingo me voy a arrepentir. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento, con esta raíz de donde viene la palabra arrepentimiento, que es shu o teshuvah, es: yo vengo caminando hacia acá en mi necedad, en recibiendo mandamientos de hombres, haciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, pero de repente el Señor viene y se encuentra conmigo, me toca y me dice: no es por aquí, puedes regresar. Y entonces arrepentirme es que me voy a parar primero de mi manera pecaminosa de caminar. Me paro, pero no es suficiente, tengo que regresar. Y ese es el concepto de la palabra arrepentimiento. Shu o teshuvah, que es arrepentidos, regresar. Y es increíble que esta es la raíz de la palabra shu, shin, la bab y la be. Es como regresar al punto principal o al punto de origen o donde estábamos antes, o regresar. Es increíble. Esta es la palabra teshuvah. La traje aquí porque se escribe completo. Esto es regresar. Es lo que significa básicamente.
Y les voy a mencionar algo aquí en lo que es las letras. Estas 3 letras es lo que significa arrepentir. Las primeras 3 letras son la raíz de la palabra. Y aquí están. Se le agregan la ta y la hei. Uno lee de allá para acá, ¿verdad? Y es increíble las personas que estudian el hebreo, porque cada letra significa muchas cosas. Cada letra y cuando las personas están tratando de dibujar lo que significa esa palabra, entonces esto ya sabemos que es regresar, pero ¿cómo regresar? ¿Cómo? No sabemos cómo regresar. Además, por eso es que el pueblo de Israel no podía y no creía que era posible regresar. Inclusive cuando fueron lanzados los del norte, el pueblo de Israel, los que se quedaron los del sur, el pueblo de Judá decían, no, ya para que aquellos Teshuvah, aquellos regresen, no es posible. Ya nada más quedamos nosotros y nada más nosotros. Entonces, lo que más le costaba trabajo a Judá es creer que el Israel del norte podía regresar. No había manera, porque estaba la cosa esta de que Dios se había divorciado de los del norte. Pero aquí, esa es la primera palabra, ¿verdad? La palabra tab, que significa marca, cruz o pacto, y es gracias al pacto, que así como empieza la palabra, el pacto nos hace regresar a la Hei, a una revelación. Entonces, cuando las personas leen letra por letra, básicamente esto es lo que significa Teshuvah. Regresar al punto de partida, hacer una vuelta en regresar. ¿Regresar a dónde? A las promesas. Entonces, toda la Biblia de eso se trata, de regresar al punto original. Una vez estuvimos en el huerto y no nos la creemos que podemos regresar al huerto. Porque nos vemos, porque los veo, porque ustedes me ven, porque nos conocemos, no podemos regresar por nuestras propias fuerzas. Y es difícil creerle a un personaje que de repente se aparece ahí y dice, los puedo llevar de regreso. Pues posiblemente aquel, o posiblemente a mí, a ustedes no, o posiblemente a él o a aquel, pero a aquel definitivamente no. Entonces, este concepto de regresar es bien difícil creer. Por eso cuando Juan andaba predicando arrepentidos, ¿de qué? Nosotros estamos aquí en nuestra justicia, tenemos nuestro templo, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra alabanza, adoramos de la manera increíble, tenemos servicios de adoración, de alabanza increíbles. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Además ya me arrepentí, lo primero que hice fue orar y me arrepentí de mis pecados. Bueno, ese no es el concepto arrepentir. Arrepentir es regresar. Empezar a caminar a las promesas, al pacto, regresar a lo que somos y a lo que se nos fue dicho que hiciéramos. Ese es el concepto hebreo de regresar. Entonces, cuando está Juan diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, le está diciendo regresen. Hay una especie, y puse esta frase aquí, hay una especie que no puede y no podrá regresar. Hay unas personas que no van a regresar. No pueden y no se les va a permitir regresar, porque nunca han estado allá, porque no son de allá. Yo sé que este es un aseveramiento, yo no sé quiénes son, eso es lo bueno. Lo que sí sé es que yo no soy, ¿verdad? Porque hemos tenido, y todos aquellos que han tenido un encuentro con Yeshua saben ahora que son de la raíz del linaje de Abraham, porque eso es lo que dice la palabra. Si hemos encontrado a nuestro Salvador, sabemos que no somos de esta especie que no puede regresar. Y el Señor, Juan nos va a identificar, les va a decir generación de víboras, gene, simiente de la serpiente. Es básicamente lo que le está diciendo. Y no se lo dice a toda la gente. Cuando leemos a Juan, pensamos que Juan el Bautista, no Juan el escritor, el hijo de Jacob Zebedeo, no. Está hablando de este Juan el Bautista, el hijo de Zacarías. Cuando él dice, arrepentíos generación de víboras y muestren, no les está diciendo a toda la gente. Es a un grupo de gente, y dentro de ese grupo, no todo el grupo, alguien de ese grupo ha sido este simiente de la serpiente, aquella que el Señor desde el principio maldijo y dijo, tu simiente, tu descendencia, tu semen. Entonces sí existe estos personajes que siempre han estado en la Biblia. Ellos no van a poder regresar. No van a poder regresar. Es como si nos pusiéramos ahorita todos a agarrar de las manos y a tener manifestaciones y empezar a orar por Satanás para que se arrepienta. Eso no va a pasar. No va a pasar.
Entonces, este grupo de personas siempre ha estado aquí. Y regresando a la clase pasada, aquí la retomo. Aquí empieza nuestra clase. Nos quedamos con este dibujo, esta impresión, esta gráfica de las personas que estaban ahí cuando llegaron los magos, no los reyes, los magos, preguntando por el Mesías. Había varios grupos de personas, ya los identificamos. Estaba Herodes el Grande, ¿verdad? Estaban representantes de los saduceos, representantes de los fariseos, los escribas, y estaban los magos, estos personajes brillantes de mente, investigadores inteligentísimos que venían del oriente a traer aquel regalo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Herodes dijo, no, el Mesías. ¿Dónde ha de nacer el Mesías? Pues el Mesías, estos que conocían la Torá, conocían los escritos, las profecías, nada más de boca se las sabían, dijeron, pues en Betlehem de Judá. Y entonces ahí nos quedamos que investigamos y de hecho hablamos más de acerca de los magos, la razón por la que llegaron. Pero hoy les quiero hablar un poquito de este personaje y un poco de estos personajes. Pero nuestra clase no es esa, pero tengo que hablarles de este personaje. ¿Verdad? Un personaje importantísimo en la historia, ¿verdad? Herodes el Grande, un arquitecto, un político, un polifacético. Él tenía que quedar bien en la temporada que le tocó vivir, ¿verdad? El imperio griego ya está dividido, pero todavía hay rezagos ahí que quieren obtener y están atacando todavía por aquí y por allá. Pero ya el imperio romano está a punto de florecer en su grandeza. Pero también están los judíos, están los árabes, está todo el mundo. Y él tiene esta capacidad de pararse en medio y de tratar de mediar y de controlar a todo el mundo. Para eso, en en Jerusalén, el último sumo sacerdote, Juan Hircano, está ahí en la época. Y él, junto con las rebeliones que venían de los macabeos, este es el último macabeo. Y él tiene el control del templo, pero él quiere ser rey. Claro que se opone a este pensamiento, él ya estaba puesto ahí como un tetrarca. Entonces, este grupo que está aquí de fariseos y los saduceos estaban en contra de los macabeos, los que tenían el control del templo. Entonces ellos apoyan a Herodes para que sea el rey de Israel, aunque era de Idumea, y le dice, pues te vamos a dar el apoyo, pero acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino, cuando tengas el poder. Entonces, si ustedes leen la historia se dan cuenta que Juan Hircano, el último sacerdote, este personaje lo mató, pero antes de matarlo hizo que él lo estaba apoyando porque él quería quedar bien con todos. Y los griegos, los partas, le cortan las orejas a Juan Hircano. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué se las cortaron y por qué no lo mataron? Querían humillarlo porque al regresar, él, según la Torah, ya no podía ser sumo sacerdote. Entonces tenía que entregar el sumo sacerdocio porque nadie que no tuviera orejas, que tuviera nariz chueca, chato, chaparro, muchas reglas, manco, cojo, no podía ser. Entonces le quitan el sumo sacerdocio, debilitan, y eso, de hecho, él fue el último de los macabeos, Juan Hircano, y este personaje se casa con una descendiente de los macabeos. Entonces ahí, él ya forma parte ahora de Israel, pero quedó en deuda con los fariseos y con los saduceos. Por eso es que los tiene y los apoya ahí. Entonces él es un personaje impresionante. Además, él utiliza el dinero, claro, de las taxas y de los diezmos y de las ofrendas y de todo el comercio en el templo, porque tenían que llegar con él también en alguna parte, porque todo ya era una corrupción que a veces no quería, tipo lo que está pasando ahorita, ya sea que estés de este lado de la realeza o que estés de este lado del poder religioso. Es una colaboración, pero ya está la corrupción al máximo nivel, y si no vamos a identificarlos. Él sí hizo mucha arquitectura, muchas calles, muchas carreteras, la ciudad la floreció, y hay unas cosas importantes en su vida que se le conoce. Vamos a leer aquí Mateo 13:36.
se me olvidó mencionar estas escrituras, por lo que les dije hay algunos personajes que no van a poder arrepentirse aunque quieran. Para ellos no se les ha permitido que se puedan arrepentir. Por eso debemos sentirnos nosotros afortunados que nosotros podemos regresar. Entonces, Mateo 13:36. Y esta es la parábola de la cizaña, está desde el principio. Ustedes la pueden leer. Yo nomás les voy a dar lo que el Señor escribió ahí o dejó que se escribiera, donde Él les da la clave de cómo interpretar la parábola de la cizaña, porque Él viene hablando muchas parábolas cuando está en el barco. Esta es una de las parábolas que se quedó la gente así como todos nos quedamos ahorita cuando uno hace este tipo de declaraciones. Explícanos. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa y llegando Él a sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, la pregunta es específica. Y respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Entonces, el sembrador es el Hijo del Hombre, Yeshua, Jesús. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos de Dios o los hijos del reino, o sea, la buena simiente, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, la cizaña, los hijos del malo, es el diablo. Entonces el diablo ha venido y ha sembrado simiente, porque el diablo, el dragón, la serpiente, todos estos títulos que tiene él. Entonces la serpiente, el diablo, el dragón ha sembrado su semen en esta tierra, porque el campo es la tierra, ¿verdad? Y los que ciegan, y la ciega es el fin del mundo. No vamos a saber hasta el final, porque los discípulos, pues hay que arrancarnos de una vez, no, hasta el tiempo de la siega. Entonces, ¿cuándo es la siega? El fin del mundo. En el fin del mundo es cuando se van a declarar quiénes son y quiénes somos, ¿ok? Y los segadores son los ángeles. Por eso esto es Mateo 24, Apocalipsis, cuando en el fin del mundo el Señor manda a los ángeles a arrancar a esta simiente de la serpiente, a esta semilla de cizaña, y los va a mandar al fuego y también va a recoger a todos. La buena noticia es que Él va a levantar a lo que son los hijos del reino. Entonces, eso es la buena noticia. En Mateo 15:7, cuando Él tiene un encuentro con un grupo de esta semilla, ¿verdad? No que todos los fariseos o todos los saduceos o todos los escribas eran de esta semilla, pero ahí venían unos de estos personajes. Lo puedo decir porque él lo dice aquí. Dice, lo están acusando de que no se lavan las manos y que no hacen de acuerdo a nuestras costumbres, no hacen de acuerdo a nuestros mandamientos que nosotros hemos impuesto encima de la Torá. Ustedes andan mal, pero el Señor les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo, refiriéndose a ese grupo de personas, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando. O sea, no eran la gente común, porque la gente común no enseñaba. Eran estos tipos que se habían infiltrado dentro de los escribas, dentro de los fariseos, dentro de los saduceos, que enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres, que tenían inclusive más poder que los mandamientos. Y aquí es donde nos enfrentamos con este tipo de personas que existen el día de hoy todavía, y gente que les cree que no, pero es que nuestras costumbres, ya me di cuenta que el mandamiento es pues no paganismo, pero pues nosotros es nuestra costumbre celebrar la Navidad, o es nuestra costumbre celebrar esto, y por años lo hemos celebrado. Entonces, porque tenemos una costumbre, mandamientos de hombres, ¿verdad? Doctrinas de hombres, desplazamos los mandamientos a un lado, motivados por estos personajes que están infiltrados en todas las denominaciones, en todas las organizaciones. Sí, ya me di cuenta que hay que guardar el Shabbat, pero cuando nuestro mandamiento, nuestra costumbre, nuestra regla es reunirnos en tal día, tal día, tal día, entonces todo eso viola los mandamientos, pero estamos obedeciendo los mandamientos de hombres. No estoy diciendo que todos los líderes
son de esta semilla. Estoy diciendo que hay muchos infiltrados en todo el mundo y no van a ser cegados, no van a ser quitados o arrancados hasta el fin de la era. Quiere decir que todavía están aquí. Estuvieron en el tiempo de Yeshua y han estado a través de toda la historia y van a estar en el final, hasta el final. Mateo 15 relata también eso, a esos mismos personajes. Es Jesús el que los va a identificar, porque Él les acaba de decir todo eso. Están enseñando doctrinas de hombres y están invalidando la Torá. Y entonces se llegaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes, Jesús? Yeshua, los fariseos, oyendo esta palabra que les acabas de tirar, se ofendieron. Les cayó la camisa. Saben que estás hablando de ellos. Él les respondió y les dijo, fíjense lo que dice aquí Jesús a sus discípulos, toda planta, todo árbol, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Él está diciendo, aquí hay plantas que Él no plantó y esas van a ser desarraigadas. Pero Él, pues, ¿por qué está contestando en referencia a lo que le están diciendo los discípulos en ese momento? Porque Él está discerniendo y diciendo, hay algunos de ahí que no son las plantas de mi Padre Celestial y van a ser desarraigados. Y además los puedo ver, son ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer en el hoyo. El Señor los identificó ahí. Así que ahí tenemos algunos representantes o algunas personas que posiblemente eran ciegos guiando a otros ciegos. Pero hoy vamos a ver, déjenme les digo de este personaje. Entonces él hizo mucha arquitectura. Una de las grandes arquitecturas que hizo es esa área ahí. Un puerto marítimo, hizo un hipódromo grande que ya lo han hecho otras cosas. Está todavía ahí con una vista al mar increíble. Toda una ciudad marítima importantísima en ese tiempo. Un puesto grandísimo de embarque y desembarque para todo el Mediterráneo. Otra de las cosas que hizo, fíjense si no, cuando las personas tienen el poder, tienen el dinero y están coaludidos con todo esto que es la corrupción, él va y se hace una casita en Lomas. Perdón, en Masada. Estaba pensando en otras personas. Se hace una fortaleza. Y lamentablemente hoy cuando ustedes hacen investigación acerca de Masada, se acuerda como un lugar de orgullo judío, porque ahí un grupo de unas cuantas personas judías que se fueron de Jerusalén a refugiar ahí, tomaron ahí, pero los romanos los sitiaron, no los dejaron entrar comida y empezaron a hacer una rampa y decidieron suicidarse. Y esto lo cuenta una persona que al final no se suicidó. Y es increíble cómo tenemos esa fuente de investigación. Por esa persona que decidió no suicidarse. Pero quiere decir que eso, lo que es la Torá es la Torá. Pero para ellos, esos que se suicidaron, está bien. O sea, ellos dicen que está bien. Y para ellos ese es un monumento al aferramiento de un judío. Un judío suicidarse en un aspecto como ese, que fue sitiado, está bien. No, aunque ellos lo digan, no es cierto. Si te suicidas tú mismo te estás quitando una vida, eres un asesino, porque no quisiste enfrentar. Y hay gente ahorita, voy a aprovechar para decir esto, hay gente ahorita que no solamente está enojada con Dios por lo que está sucediendo, pero ya Dios había dicho, van a venir y se los van a llevar. Al mismo tiempo, en el tiempo antes de ir a Babilonia, Jeremías les dijo, ya el Señor se encontró un siervo, se llama Nabucodonosor, y nos va a llevar al nuevo orden mundial, y nos va a llevar allá. No, nosotros nos vamos, y entonces empiezas a hablar en contra de la voluntad que ya está escrita en todas las escrituras.
Y empiezas a enojarte con todos estos personajes que están armando el nuevo orden mundial y estás orando para que no suceda algo que Dios ya dijo que va a suceder en todas las escrituras. Entonces te subes a esa montaña y decides suicidarte con tal de no aceptar lo que Dios dijo que va a suceder y arrepentirte. La obligación de las personas que subieron allá en aquel tiempo era arrepentirse. Y si perdían la vida, ya lo había dicho Pedro y Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero voy a arrepentirme, no voy a huir. No voy a huir, a menos de que el Señor me lleve, y no me voy a quitar la vida, porque entonces es como perder todo lo que gané. Todo lo que gané. Pero ahí es conocido. Pero no, esa era una casa, una fortaleza. Tenía una vista increíble. Se veía Mar de Galilea. Increíble esa vista. Vean la vista que tenía. ¿Ok? Pero esas son las ruinas que estaba ahí. El poder de este señor Herodes era increíble. Pero una de sus obras más grandes fue esta, el templo. El templo lo reconstruyó, lo agrandó, hizo todos estos atrios, una hermosura. Entonces él, díganme si no, los religiosos de ese tiempo, los que tenían el poder religioso, estaban contentísimos y bien coaludidos con él. Y iban a seguir coaludidos con todos sus descendientes. Entonces habían hecho una mancuerna de poder y de control y de autoridad. Una mezcla absoluta de un control absoluto. Entonces no van a permitir que nadie venga y les quite ese poder. Pero cuando aparece estos magos y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Todos, y Jerusalén toda tembló, especialmente este rey y todos el séquito de religiosos, porque les iban a quitar el control y el poder de toda la gente. A veces el dinero no es tanto como el poder. El dinero se utiliza para buscar el poder. Teniendo poder puedes tener dinero y puedes tener todo. Vamos a leer Mateo 2:19. Porque este señor va a morir. Les dije que va a morir pronto, ¿verdad? Después de ese gran evento. Pero sí mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, de acuerdo oyó de los magos cuándo habían visto y cuándo había nacido el Mesías. Entonces dijo, de 2, ok, vamos a matar todo. Y Juan estaba en uno de ellos, porque Juan nada más era 6 meses más grande que Jesús. Entonces él ya había sido ido al desierto. Vamos a leer aquí Mateo 2:19. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel. Y oyendo a Arquelao, que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá, mas amonestado por revelación de sueños, se fue a las partes de Galilea. Ahí está. Ahorita les traigo otra escritura. Entonces los magos dicen, ya nos vamos, van a venir a buscarlos, y ellos se fueron a Egipto. Hay controversia aquí en cuántos años estuvieron en Egipto. Lo que sí puedo decir es que fue mínimo otros 2 años más, porque Herodes va a morir entre el 4, el 6 hasta el 8. Entonces el Señor nació de acuerdo a los calendarios que tenemos ahora, en 2, 3, pudo haber sido entre 6 años o 4 años, no importa. Lo que sí es seguro por la otra cita es que si este señor reinaba, entonces el Señor no podía tener más de 17 años o de 15 años o de 9 años, porque 9 años estuvo. Entonces si le sumamos 2 y 9, 11 más o menos años iba a tener el Señor. 11, 10, 11. Y eso coincide con esto de Lucas. Quiere decir que ellos ya estaban en Nazaret de regreso antes de que el Señor tenía 12 años. Porque iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Y cuando fue de 12 años, quiere decir que el Señor ya vivía en Nazaret cuando tenía 12 años. Subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, el niño, el joven de 12 años, sin saberlo José y su madre. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahí, ahora ya no estamos ubicando al Señor en Betlehem, donde nació, ni tampoco en Egipto, donde huyó. Ya lo estamos ubicando ahora en Nazaret de Galilea. ¿Por qué él tenía que ir allá? Número uno, allá habían estado viviendo sus padres de solteros. ¿Por qué estaban viviendo en Nazaret? ¿Y por qué tuvieron que ir a Betlehem, donde eran originarios? ¿Y por qué ahora regresan otra vez a Nazaret? Porque la pregunta es, ¿de Nazaret o de Capernaum? Bueno, lo que sí sabemos es que él vivió en Nazaret hasta que fue bautizado. Después de que fue bautizado, en ese tiempo más o menos, se fue a vivir a Capernaum. Y esto nos va a traer una pregunta más. Entonces ellos se vuelven a su ciudad de Nazaret. Entonces ahora ellos están en Nazaret, el niño crecía, se fortalecía y se henchía en sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Entonces vamos a imaginarnos a un Jesús, a un Yeshua de 12 años ya viviendo en Nazaret. De ahí él les va a dar una gran cátedra a los ancianos de la Torá a los 12 años, ¿ok? Y aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Jordán. Ya leímos en otra ocasión que él tenía como 30 años. Entonces ya ahorita aquí a los 30 años, él va a venir de Nazaret a ser bautizado por Juan. Y ya sabemos que después de que fue bautizado se fue al desierto, regresó a Nazaret, pero se fue a vivir a Capernaum. Y cuando estaba en la sinagoga de Nazaret dijeron, pues todos los milagros que estás haciendo allá en Capernaum, ven a hacerlos acá. Entonces en ese tiempo ya estaba residiendo en Capernaum. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Aquí nos vamos a detener un poquito. Y voy a traer unas notas de otros personajes que han hecho una investigación acerca de estas palabras. Y es increíble. Por más que uno quiera buscar, nosotros ya tuvimos la clase de los profetas y yo no me acuerdo haber visto ningún profeta. Y aquí está diciendo, ¿se acuerdan cuando pues van a ser en Betlehem para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta? Y pudimos buscar al profeta y era Miqueas 5 y nos pudimos conformar que sí, ciertamente un profeta había dicho que había de nacer en Betlehem. Lo pudimos confirmar, pero esta que dice aquí, él habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ustedes pueden investigar y no van a encontrar a ningún profeta que diga que él tenía que ser nazareno. No lo podemos encontrar. Ahora, hay muchos que confunden esto con la palabra nazareo, que es un voto de separación que está ahí en Números 6, donde se tenían que separar, hacer muchas cosas, dejarse crecer el pelo, y después cuando terminaban ese voto tenían que raparse todo y quemarlo al fuego. Se oye raro, pero ese será un voto nazareo. Ahora, en este tiempo, acabo de ver un personaje el año pasado, que hizo un voto nazareo y se dejó crecer el pelo. Y después cuando terminó su voto nazareo se lo cortó normal. Pero eso nada más es porque él quiere tener el pelo largo. No era un voto nazareo, de lo contrario se hubiera tenido que rapar si lo está haciendo de acuerdo a la escritura. ¿Ok? Entonces esas cosas de los votos nazareos incluyen muchas cosas más. Entonces ahorita no estamos en votos nazareos porque ya no hay otras cosas que se deben de hacer. ¿Ok? Entonces no se está refiriendo aquí que el Señor iba a ser nazareo, porque para empezar un voto nazareo no podías comer nada de la vid, ni las uvas secas que eran las pasas, ni tampoco mucho menos el jugo o el vino. Y ya sabemos que el Señor tomaba vino, ¿ok? Entonces hubiera violado ese voto nazareo. Entonces él no era un nazareo. Aquí la palabra nazareno es porque era de esta zona, de Nazaret. Pero, como les digo, no hay una manera que un profeta o profetas hayan dicho que tenía que ser nazareno o que fuera de Nazaret. Pero esto es lo que les voy a explicar el día de hoy, porque no hay profetas. Ustedes pueden investigar y busquen
un profeta, 2 profetas mínimo, que hayan dicho que él tenía que ser nazareno o de Nazaret. Pero sí se puede comprobar algo aquí, porque a lo mejor estamos entendiendo mal nuestra Biblia en inglés o en español. Y esto es lo que dice aquí en hebreo. La palabra nazareno, nazareo, o estas personas que se hacían estos votos, esa es la palabra nazar. Ahí está, en el 6.2. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer, cuando se apartare, y es la misma palabra, haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, esa palabra nazareo es nazar. Nazar. No tiene que ver nada con esta palabra que vamos a ver. Ahí está la palabra nazar. ¿Okay? No tiene nada que ver con nazareno. Vamos a Isaías 11.1 y vamos a leer ahí. Isaías 11.1. Les puse todo lo que está anaranjado ahí en la pantalla, es en hebreo. Lo blanco que está a la mano derecha es en inglés y lo demás es la Biblia, ¿verdad? Saldrá una vara, en inglés es rod, un joter en hebreo, del tronco de Isaí, de la guesa de Jesse, un stem, y un vástago, netzer, un branch, retoñará de sus raíces, shoreshim, roots. Estas 4 palabras, todas tienen que ver porque es un lenguaje de agricultores. Entonces, todas esas palabras, ¿verdad? Todas estas palabras, vara, tronco, vástago, raíces, tienen que ver con un árbol. Tienen que ver con un árbol. Entonces hace referencia Isaías que va a venir una vara del tronco de Jesse, el cual va a ser un vástago de las raíces de Isaí o de David. Aquí está la palabra vástago, netzer, que es la palabra de donde viene la ciudad de Netzer o de Netzaret. Vástago o branch, un branch. Y no es cualquier rama, porque ahorita vamos a ver este dibujo. Y les va a hacer entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. O sea, este branch, este netzer, les va a juzgar, pero no de acuerdo a sus ojos. No les va a arguir de acuerdo a lo que oyeren sus oídos, sino que va a juzgar con justicia. Este va a ser un juez justo. A los pobres arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta, 11:10, ¿verdad? La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de los gentiles y su holganza será gloria. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer el remanente de su pueblo que fueron dejadas en Asur, de Egipto, de Partia, de Etiopía, de Persia, de Caldea, de Amad y de las islas de la mar, y levantará pendón a los gentiles y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Así que aquí tenemos la profecía de Isaías hablando de esta rama, de este vástago que va a venir. Estas son las buenas noticias. Va a venir alguien, va a venir un netzer, un vástago, que va a nacer y va a nacer allá en medio de los gentiles para traerlos a todos de regreso. Esas eran las buenas noticias. Ahora, él nació en Betlehem. Se fue a vivir, no sabemos cuánto tiempo, a Egipto, y su vida la creció en Nazaret, de donde viene esa palabra netzer. Y estando ahí él creciendo en Netzer, era porque estaba prometido que él iba a estar ahí para traer a los desterrados y dar los lugares. Por eso les dije que todo tenía que ver con él, haberse ido a vivir ahí para empezar a traer
a todos los esparcidos que estaban ahí todavía cerca. Y esos iban a alcanzar a otros, y los más lejos iban a alcanzar a otros. Y ve hasta dónde se ha alcanzado el Evangelio hoy para traer de regreso a los desterrados del pueblo de Israel. Ahora, este vástago, esta palabra netzer o vástago, no es una rama como esta o como esta que está en el tronco, no. Este es un tronco, vamos a ver que este es el árbol del olivo porque es el que representa a Israel. Debido a que no dio fruto el Señor, y Juan dijo, ya la hacha ya está puesta, y Ezequiel también lo vio, ya muchos los vamos a cortar. Entonces, en el tiempo de los romanos, cuando ya empezaron a invadir la tierra, acuérdense que ya eso ya no estaba dando fruto, ya estaba la corrupción al máximo nivel, pero la profecía estaba que iba a nacer de la raíz de Isaí, ¿verdad?, un vástago. Entonces estas raíces, lo que pasa con estos árboles, este tipo de vástagos no es una rama, es algo así. De la misma raíz va a nacer un retoño, que es también la palabra que se utiliza en español, un retoño, pero no ajustado aquí, sino en la raíz. La raíz se extendió, puede ser más lejos de donde está el árbol, y en otro tiempo, a lo mejor este ya está completamente seco, pero la raíz se quedó ahí. Y hay otros que aquí cerquita del árbol empiezan también a salir. Entonces, el concepto de netzer, ¿verdad?, sí tiene que ver todo con este árbol, pero lo que está prometiendo el Señor es que no va a estar ahí, sino que va a nacer o va a estar allá en otro lugar, va a crecer en otro lugar, conectado con la raíz, pero en otro lugar. Entonces, todo este concepto, y no son la misma palabra, esta es la palabra netzer, y esta es la palabra para el nazareo, el voto aquel del pelo largo, no es lo mismo. Pero esta palabra aquí sí, semaj, que es la palabra para este branch, esta rama o este vástago que crece, es lo mismo, viene de ahí, esa es la misma palabra. Ahora, chequen esto. ¿Por qué se llamaba el pueblo donde él fue a vivir Netzaret o Nazaret? Era porque en el tiempo de los romanos, ellos sabían quiénes eran los que vivían ahí. Eran descendientes de David, porque acuérdense que José, ya comprobamos que vivía ahí y era descendiente de José. Vivía María aquí y era descendiente de David. José era descendiente de David. Todas estas personas tenían que ver descendientes de David. Por eso es que le habían puesto a este lugar, somos de el Semaj, somos los Netzarim, somos descendientes de ese tronco de David, pero estamos, por causa de la ocupación romana, hemos venido a hacer esta aldea acá. Y así es como se empezó a crecer esta aldea, y es el concepto que es un vástago que iban a hacer allá, del mismo tronco, pero en otro lado. De hecho, la palabra Netzarim, cuando ustedes buscan, alguien hizo una pregunta en el 2008, ahí en la internet que encontré, y dice, ¿por qué se les llamaba a los primeros cristianos nazarenos o nazarenos? Y en el concepto hebreo, ahorita, cuando una persona hebrea se quiere referenciar en el hebreo moderno, a un cristiano le dicen Netzarim. Y ahí fue donde empezó todo el movimiento de los cristianos, o de los seguidores de Cristo, o del mesianismo, Netzer. Entonces, toda la gente que estaba ahí, Jesús vino a hacer este netzer, a vivir ahí, en medio de los gentiles, y ahí iba a alcanzar a los gentiles para traer de regreso a Israel. Por eso es que se va a cumplir lo que los profetas anunciaron. Iba a vivir en Nazaret para que se cumpliera lo que los profetas habían dicho. Ya vimos a Isaías. Ahora, son 4 escritores que ponen su recolección de información en los evangelios. Hoy vamos a ver 4 o 5 ocasiones donde se utiliza esta palabra netzer, semaj o vástago, y que tienen que ver con toda la personalidad del Mesías como Salvador. Y de ahí nosotros hemos tomado esta representación o este título del Señor en los 4 evangelios. Y lo hemos oído y lo hemos conocido siempre, pero hoy vamos a ver que esta palabra, Nazaret, tiene todo que ver con los títulos que estos 4 escritores le dan al Mesías. Porque déjenme les pongo otra foto aquí.
Nazaret, la aldea de Nazaret, no estaba cerca de Jerusalén, la ciudad de David, ni cerca de Jerusalén. Pero su gente, su linaje, había nacido en otro lugar, pero eran descendientes directos. Y aquí están. La única descendiente directa del Mesías, ya lo vimos, o sea que tenía sangre, era María, la hija de José, el hijo de Jacob. Y José, el esposo de María, el hijo de Eli, padre de Jesús, como se creía, a través del linaje de Natán, no de Salomón, también era descendiente de David. Y todas esas familias, las de Salomón, las de Natán, estaban allá en Nazaret. Por eso ellos se identificaban, ellos sabían, nosotros somos, ¿y saben qué palabra utilizamos nosotros aquí en inglés? The branch. ¿En qué branch estás? Oh, yo estoy en el branch, o en la sucursal, por así decirlo, es la palabra que se traduciría de branch a algo, a la sucursal que está allá, o la sucursal del norte, la sucursal del sur, the branch, the north branch, the south branch. Es como que somos el mismo, pero estamos en otro lugar. La familia de David en ese momento estaban todos los descendientes viviendo en Nazaret. Entonces ese era el branch de David. Ese era, los descendientes de David estaban allá en Nazaret. Así que Nazaret estaba lejos de Betlehem. ¿Por qué creen entonces que cuando se tienen que registrar, registro legal para ir a proclamar a Augusto César como el padre de la patria, tenían que hacer este viaje a su lugar de donde eran ellos, ¿verdad? Y sabemos que fueron a Betlehem. ¿Por qué? Porque eran de la ciudad de David, aunque vivían en el branch, vivían en este vástago, en esta Netzer. Allá estaban viviendo, pero ellos pertenecían a la ciudad de David. Y eso es, Semach es el Netzer. Este Semach, este branch, lo vamos a identificar a través de estos 4, o estos 5, vamos a poner estos 5 escritores del Nuevo Testamento y de lo que se trata. Esto se trata todo. Aquí empieza la clase realmente. De esto se trata todo. Todo el Evangelio, toda la Biblia es acerca de las fiestas. Los evangelios van a identificar todas las fiestas y todo lo que el Señor fue haciendo de acuerdo a las fiestas. Todo lo que va haciendo a las fiestas. Y vamos a terminar en una fiesta. Todo es acerca de las fiestas. Ahorita vamos a ver cómo se va a amarrar todo esto. Entonces vamos a ver los escritos de estos personajes, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y la revelación de Yeshua que Dios le dio a Juan para que la escribiera. Es como... Y este es un concepto nuevo para mí, pero lo voy a poner de esta manera más fácil. Nosotros sabemos que hay escritos ahí que se llaman Jeremías. Bueno, pero ya sabemos que el que escribió literalmente en mano era, ¿cómo se llamaba este personaje? Baruch. Baruch era el escriba de Jeremías. Sabemos que Baruch escribió los pensamientos y las ideas de Jeremías en los Lamentaciones. Entonces, Baruch fue el que escribió, pero realmente eran las ideas o lo que le estaba dictando Jeremías. Pablo escribió muchas cartas, pero algunas de mano de otros personajes. Era muy común esto en los escritores de ese tiempo. El que está dictando, el que está hablando y el que está escribiendo, el escriba. ¿Ok? Ese era un concepto muy, muy conocido. Ahora, este concepto es nuevo para mí, entender o creer cuando lees Apocalipsis que realmente es Yeshua el que está dando su versión de este evangelio. Y que Juan simplemente, aunque él ya había escrito a Juan su relato o su comentario del evangelio y unas cartas, 2, 3 cartas, él escribe ahora lo que directamente Yeshua le está diciendo que escriba en la isla de Patmos. Y hay muchos que tienen problemas para creer que Juan, el que escribió el Evangelio y las cartas, es este Juan que escribió el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el griego que escriben es diferente. Pero otros han dicho este comentario y es el que yo me inclino, que cuando Juan era el apóstol Juan, tenía escribas más capacitados para escribir y estaban escribiendo lo de Juan.
los pensamientos y las proclamaciones que hacía Juan. Pero cuando él está en la isla de Patmos, que ya está todo golpeado, que ya su manera de ver inclusive es diferente, él escribe lo que el Señor le está dictando. Ven y escribe esto, ven y escribe esto, ven y escribe esto. Entonces, él va a escribirle lo que Yeshua le está dictando directamente. Entonces, ese es un concepto nuevo para mí, pero voy a tratar de explicárselos. Entonces, vamos a ver los conceptos básicos de lo que es el Evangelio panorámico. Mateo lo va a introducir como el Mesías, el rey. Ya vimos que él inmediatamente empieza con el linaje real. Lo va a conectar. Es importante para Mateo conectarlo a este Mesías con David, para que así él pueda ser rey legítimo. Y él lo va a conectar desde el principio, ¿verdad? Y ya vimos que su vínculo humano era únicamente a través de María, directamente descendiente de Salomón, de David. ¿Ok? Entonces Mateo, ahí es su punto de vista, y todo lo demás va a tener que ver con este Jesús que tiene el poder de reinar. Por eso cuando él habla es el poder, la autoridad que tenía el Señor como para proclamarse rey de los judíos, para venir a ser este rey. ¿Ok? Ahora, estaba ya profetizado que este nazareno, que este netzer, que este branch, que este vástago iba a ser rey en estas profecías. Y aquí es donde se junta lo que les leí, y tenía que ir a vivir a Nazaret porque él tenía que ser un netzer. Él tenía que cumplir lo que los profetas habían dicho de este vástago. Si él no hubiera vivido en Nazaret, no iba a ser este vástago que ya estaba profetizado por Jeremías. Y Jeremías va a profetizar lo que Mateo está diciendo que este vástago, que este branch, que esta rama va a hacer, que es reinar. 23:1 de Jeremías. Hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las has visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ven, todas las buenas noticias, el Evangelio tiene que ver con venir el Yeshua, aquí como rey, a traer las ovejas de regreso, a gobernarlas, a traerlas, a declararse el rey. Sigamos adelante. Jeremías 23:4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, y ni se asombrarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo. Aquí está la palabra renuevo, pero en hebreo es semaj, este branch, este natzer, este netzeret, este personaje importante, justo, y reinará rey. De aquí es donde se está cumpliendo la profecía de que este netzer o este tzemach va a ser rey. Por eso Mateo se identifica con esta profecía y lo proclama a este branch, a este netzer, a este tzemach, un rey, el cual será dichoso y hará juicio justo en la tierra, y en sus días será salvo Judá e Israel, y habitarán confiados, y este será su nombre. ¿Cuál va a ser el nombre de este tzemach, que será rey? Ahí está, y está hasta en mayúsculas en su ley, dice Jehová, justicia nuestra. Ahí son tres palabras. Cuando lo estás leyendo literalmente palabra por palabra en el hebreo, son tres palabras diferentes. Aunque nosotros decimos Jehová Tzidkeinu, es la palabra que utilizamos para decir Jehová es nuestra justicia. Ahí están tres palabras. Jehová Sadik, esta es la palabra que está en hebreo. Sedek Anu, nosotros. De ahí es donde sacamos la palabra Tzidkeinu,
nuestra justicia. Malkeinu, Abinu, nuestro Padre, nada más se le agrega que es nuestra, pero son tres palabras diferentes aquí. Entonces, si yo estoy leyendo nada más aquí, yo estoy viendo Yahová, Sadí o Sedek. Y es importante entender eso. Aquí está la palabra en Jeremías 23:5. Lo que acabamos de leer. El branch justo, rey, va a reinar. Aparece la palabra 6780, Semaj. La pueden ver aquí. Semaj es el branch. El branch. Este retoño, este renuevo. Pero ya sabemos que no es cualquier renuevo. No es un renuevo que tiene que ver con que salió en un... no, nació, pero salió allá. En otro lado de la misma raíz, directamente de la raíz. Entonces, Jeremías está profetizando algo que Mateo va a reconocer y por eso lo va a nombrar. Este Semaj es rey y va a ser un rey Sadik, un Malquisedec. Increíble. Entonces este Semaj que reina, este Melqui que reina con Sedeká, Yu, Hei, Bajei, Sadik, es lo que dice ahí, eso es el Melquisedec. Entonces esto no lo estoy diciendo yo, ustedes lo pueden leer ahí en la Biblia Strong y pueden ver que toda tiene que ver con esta visión que estos personajes tuvieron acerca de Yeshua como el Melquisedec. ¿Okay? Marcos lo va a introducir como el siervo, ¿verdad? Como el siervo del Altísimo, sin mucha fanfarria, sin anunciar nada de linaje, y empieza a poner notas así como hizo lo que se le hizo encomendado, lo hizo inmediatamente, entonces directamente, sin demora. ¿Por qué? Porque aquí Yeshua, él sabe, Marcos sabe, que este es un siervo del Altísimo y que tiene un trabajo que hacer. Y van a pasar, ¿por qué es tan rápido? ¿Por qué va a ser rápido? Porque nada más tiene 70 semanas desde el momento que es bautizado hasta el momento que va a ascender. Es increíble cuando se vea todo esto cronológicamente, van a ver que no se puede haber equivocado Daniel, no se puede haber equivocado Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos personajes que dieron el desplazamiento de los tiempos, cómo todo cabe a la perfección. Pero como hemos heredado mentiras, 3 años y medio y todas estas cosas, no podemos entender este ciclo de las 70 semanas, de las fiestas del Señor, y nos estorba todo esto que tenemos y que hemos heredado del paganismo. Hasta que nos desechemos del paganismo, agarremos nuestras raíces, nuestros tiempos y empezamos a entender los tiempos, vamos a tener los ojos abiertos. Así que Marcos lo va a introducir como el siervo, ¿verdad? Del Altísimo, y vamos a ver que ya Zacarías había profetizado que él iba a ser este siervo, ¿verdad? Este branch, este renuevo, este vástago iba a ser el siervo. Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ustedes no son realmente los trabajadores. He aquí, yo traigo a mi siervo el Semaj o el branch, el vástago. Ahí aparece la palabra y pimpollo, que de repente no sabemos ni qué significa pimpollo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid. ¿Se acuerdan de aquel concepto que le dije? Debajo de la vid, debajo de la higuera. Es un término hebreo que el Señor le dice a Natanael: te vi debajo de la vid, te vi debajo de la higuera, y por eso te asombraste, que es un término hebreo. Pero aquí está, el Señor le está diciendo a Zacarías: ve, dile a los sacerdotes, a los siervos que están ahí, a los abad, que yo voy a traer a mi abad. Mi abad va a tener un nombre y se va a llamar The Branch, de Semaj, el Netzer, este vástago, este retoño. Es la misma palabra que aparece aquí en hebreo. Y aquí inclusive cuando lo están leyendo en la Biblia en inglés, aparece otra vez en mayúscula. Todas las letras aparecen en mayúscula, pero es la misma palabra Semaj en hebreo, que es otra vez este vástago. Mi siervo, el branch, el Semaj. Entonces, cuando Marcos está
trayendo esta visión de que él lo ve como el siervo de Dios. Ya Zacarías lo había visto. Señor va a traer a su Netzer, a su Semaj, el cual va a ser el siervo que va a hacer las cosas rápido porque no tiene mucho tiempo. Ahora, Lucas lo va a ver como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y nos va a enseñar cómo seguir las reglas del reino, cómo hacerlas, cómo vivir las reglas del reino. Por eso es cuando veamos las bienaventuranzas, que todavía las debemos, vamos a ver que es muy práctico el Señor en estas reglas del reino. Ok, ustedes son el reino y así es como lo vamos a hacer. Ustedes van a hacer lo que yo hago, ustedes van a enseñar lo que yo enseño. Síganme, le va a decir a Leví, sígueme. Esto es sencillo, es nada más hacer esto, no es complicado. Lucas lo va a traer muy sencillo, ¿verdad? Vamos a leer Zacarías 6, 12. Porque él va a volver a utilizar esta palabra que se utilizó pocas veces en la Biblia, Semaj, para identificar que el Semaj iba a ser este hijo del hombre. No solamente de cualquier hombre, de un Ben Adam, sino de Dios mismo, el hijo del primer hombre. ¿Ok? Y le hablarás diciendo el hombre. Quise decir, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón, la palabra Adam, he aquí el hombre en inglés, cuyo nombre es, y aquí también ocupa el nombre, dice, su nombre es Pimpollo, vuelve a aparecer en español, pero ya sabemos que es The Branch, que es el Semaj. Este Semaj va a ser el hombre o el hijo del hombre, el cual germinará de su lugar, fíjense, el cual germinará, lo que les explicaba de este concepto de Semaj o de Netzer, el cual va a germinar de su lugar, o sea, no en su lugar, de su lugar, y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos dos. Aquí básicamente lo que está diciendo Zacarías es, porque todo eso se lo está diciendo a Josué, el sumo sacerdote en aquel entonces, descendiente de Sadok, diciendo, mira, lo que yo estoy viendo es que aquí el Señor va a traer a su branch, a su Semaj, a este Netzer, a este que va a vivir allá en Nazaret. Este va a ser no solamente va a ser el rey, ¿verdad? No solamente va a ser el siervo, pero va a ser este hombre que va a tener una doble posición. Va a reinar, ¿verdad? Y va a ser sacerdote. Va a ser sacerdote y va a tener consejo de paz y será entre ambos. ¿Entre ambos qué? Entre las dos cosas que él acaba de mencionar. ¿Cuál? Se sentará y dominará en su trono, o sea, un rey, y será sacerdote en su solio. Zacarías está diciendo que este hijo del hombre va a tener esta doble posición. Va a ser un rey y va a ser un sacerdote. Será sacerdote en su solio. Y tendrá varias cosas y va a dar paz. Todo este concepto es un concepto hebreo que tiene que ver con Génesis. Este era el rey de Salem, que también significa el rey de paz, que va a traer paz. Y este es el Melquisedec, el rey de justicia. Una doble posición que era sacerdote porque ofreció pan y vino a Abraham en aquel tiempo, de esta descendencia. Aquí vemos a Yeshua, aquí vemos al Pimpollo, aquí vemos al Semaj, siendo esta posición de que es el hijo del hombre, es el que hace las cosas, ¿verdad? Es el que dice sígueme, es el que enseña cómo se va a hacer las cosas, y él va a dominar y va a ser un sacerdote. Y aquí vuelve a aparecer, en inglés es más claro, behold, the man whose name is the branch. Y otra vez es increíble que en la versión en inglés aparece todo en mayúsculas. Esto es increíble que los que tradujeron la Biblia en el inglés, en español pusieron pimpollo. Bueno, no importa, pero en hebreo es la misma palabra, Semaj, que tiene que ver con Netzer, esta persona que iba a vivir en una villa que iba a nacer allá en otro lado, pero que tenía que ver todo con David, un Netzerín. Juan lo va a ver como el Hijo de Dios. Y él, ya saben que él inmediatamente va a empezar su relato de esa es la palabra, lo va a relacionar con la palabra
eterna que se encarna, que se hace carne, el Dios mismo haciéndose carne, y se va a basar del testimonio, porque cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, él va a traer y se va a apoyar en el testimonio de Juan, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, Juan el inmersor. Él va a traer referencias y testimonios de lo que Juan vio, de lo que Juan oyó, de cuando Juan el Bautista, Juan el hijo de Zacarías, este descendiente sacerdotal que decidió no ser sacerdote y vivir allá en el desierto vistiéndose con pelos de camello y comiendo las langostas y miel, y estaba completamente en contra de la corrupción del templo, y está allá, y a él ya se le había revelado por parte del Espíritu que cuando él viera a alguien donde descendía el Espíritu y que hablaba, ese era el Mesías. Y aunque Juan el Bautista, Juan el hijo de Zacarías, le dice Cordero de Dios, Juan, el escritor del Evangelio, lo llama el Hijo de Dios. Pero esta combinación de Hijo de Dios y el Cordero que quita el pecado del mundo era una combinación de esta profecía, otra vez donde se menciona la palabra Semaj, Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Y a los librados de Israel acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Entonces aquí estamos viendo otra vez. Vean la palabra. En aquel tiempo el renuevo, aquí utilizaron la palabra el renuevo, ¿verdad? Pero es el mismo significado, Semaj. Ahí está. Aquí estamos viendo que Isaías también lo ve, lo mismo que lo ve Juan, como el renuevo de Jehová, el nacido de Jehová, el que sale de Jehová, el hijo de Jehová y que tiene poder, como lo vio Juan el Bautista, porque Juan el escritor y Juan el Bautista, Juan lo ve como el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, como él se basa en el testimonio de Juan desde el principio, él ve al Hijo de Dios que tiene el poder de ser también un cordero y quitar el pecado del mundo. Y Isaías lo está diciendo, él va a limpiar con su sangre todos los pecados de Judá. Ahora, quiere decir aquí que estos escritores, y nosotros lo hemos visto, y lo dibujamos y hacemos las caras de los 4 animales de Ezequiel y Apocalipsis, y siempre hemos hablado de que los evangelios están relacionados con estas imágenes del Hijo de Dios, el Rey, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios. Pero en esta ocasión, todo esto ya posiblemente lo sabemos, pero no lo habíamos amarrado con The Branch, que ya estaba profetizado por los profetas. Tenía que vivir en Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas. Tenía que ser un Semaj para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas. ¿Cuáles profetas? Estos que les he traído. Isaías, Zacarías, Jeremías, que estaban diciendo que ese branch, que este Semaj tenía que ser el rey, tenía que ser el hijo del hombre, tenía que ser el hijo de Dios, tenía que ser el siervo de Dios. ¿Ok? Pero ahora les voy a traer este concepto acerca de la revelación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque como estoy estudiando esto, les estoy queriendo hablar de que el Apocalipsis es el complemento de los evangelios. Siempre lo hemos visto completamente separado. Así como vemos el Antiguo Testamento separado del Nuevo, este concepto de ver los evangelios completamente separado de Apocalipsis nos ha quebrado el círculo. Los evangelios, los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se van a terminar en la crucifixión, ¿verdad? El libro de Hechos va a venir y básicamente, me refiero a lo que es el Señor, va a venir, que es Lucas otra vez escribiendo, y es en la ascensión del Mesías. Pero prácticamente Él va a estar presente en los evangelios y en Hechos en 4 fiestas, me refiero a Yeshua. Va a estar presente en su crucifixión, que es la primera fiesta, que es la fiesta del Pesaj.
Va a estar presente en los escritores cuando Él está sepultado, refiriéndome a los panes sin levadura, en la resurrección. Escriben de la resurrección, la fiesta de los primeros frutos, y van a relatar acerca del Pentecostés o la fiesta de las semanas o Shavuot. Estas 4 fiestas, estos personajes están hablando, pero sabemos que hay un ciclo de otras 3 fiestas. Otras 3 fiestas que tienen que cumplir el ciclo, y Yeshua tiene que cumplir el ciclo de las fiestas. Y cuando tenemos al Apocalipsis allá, que no lo queremos tocar, por eso no lo estamos entendiendo, pero así como relacionamos su vida y su ministerio con las primeras 4 fiestas, podemos entonces a relacionar que su segunda venida tiene todo que ver con las 3 fiestas restantes. Y vamos a tener una clase de Apocalipsis, pero este es un resumen sencillo que les voy a mencionar aquí. No vamos a hablar de Apocalipsis. Estamos relacionados con los 7. Juan va a escribir la revelación de Jesucristo que Dios le dio a través de sus ángeles para revelárselo a sus santos. Yeshua le va a estar dictando, esta es la revelación, esto es su aportación, esto es su escrito. Claro que va a escribir Juan. Y Apocalipsis, si se ve como un documento, aunque es una profecía gigante, pero no tiene, es como leemos Jeremías, como leemos Ezequiel, como leemos Isaías. ¿Es una profecía o es un escrito o es un relato? Si el Señor no quisiera enseñar sus cosas, ¿de qué Señor estamos hablando? Él nos ha dejado esto para que lo podamos entender. Apocalipsis empieza así. Son 7 cartas a las 7 asambleas que están ahí en Asia Menor. Hagan esto, no hagan esto, tengo esto en contra de ustedes, es algo sencillo. Y empieza a hablar. Yeshua entonces aparece a la escena, porque Juan está lamentándose porque hay un rollo que no se puede ver porque tiene 7 sellos. Entonces en la escena aparece Yeshua con este rollo, con los 7 sellos, y empieza a destapar. Sello 1 y pasan eventos. Sello 2 pasan eventos. Sello 3, 4, 5. Y cuando destapa el número 7, empiezan a venir 7 ángeles con 7 trompetas. Y empiezan a sonar sus trompetas, ¿verdad? Y suena el primer ángel y pasan eventos. Viene el segundo ángel. Todo esto es cronológico. Viene el segundo ángel y toca la otra trompeta. Viene el otro ángel y toca la otra trompeta. Así vienen 6 ángeles y tocan las trompetas. Cuando toca el 6º ángel su trompeta, pasa un evento. ¿Cuál evento? Viene 7 truenos con relámpagos y todo esto. Empiezan a meter su sonido. ¡Fum! Y pasan eventos. El segundo, tercero, el 4, el 5, el 6, el 7. Y pasan eventos. Todos son cronológicos. O sea, van añadiendo uno con otro. Y después viene la 7ª trompeta. Porque nada más 6 ángeles habían tocado. Y entre el 6º y el 7º suenan estos truenos y pasan eventos. Entonces cuando viene el 7º y último ángel a tocar su trompeta, suena la trompeta. Esta es la última trompeta. Y esta es la que tiene todo que ver con la recolección. Porque esta es la fiesta de las trompetas. Aquí es la fiesta de las trompetas, la fiesta que sigue después de las 4. Entonces aquí los evangelios se van a amarrar directamente con Apocalipsis. Cuando suena la 7ª trompeta, ustedes van a ver que el Señor reúne a sus santos y los pone allá en el mar de vidrio mezclado con fuego. Y entonces suena esta trompeta. Esa es el Yom Teruah. Ese es el día de la fiesta de las trompetas. ¿Y qué va a seguir inmediatamente? ¿Verdad? Ya sonó la 7ª trompeta. Vienen 7 ángeles con 7 copas de ira. Ya sucedió algo. Por eso es que muchos creen, no, esta es la gran tribulación, aquí empieza. No, la gran tribulación ya pasaron los 7 sellos con todos sus eventos. Ya pasaron las 7 trompetas, ¿verdad? Ya pasaron los 7 truenos entre la 6ª trompeta y la 7ª.
Ahorita ya vienen las 7 copas. Ahí es donde ya nos vamos a participar de la ira del Señor, porque en la séptima trompeta el Señor ya hizo el llamamiento, ya estamos participando, por así decirlo, ya estamos todos conectados, hemos tenido el oído, hemos estado conectados con las fiestas, y el Señor en la fiesta de las trompetas nos va a hacer el último llamamiento. Es la última trompeta. Al sonar de la última trompeta, entonces el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que estemos vivos, seremos juntamente traídos con Él. Ahí es donde parece lo que se está predicando, ¿verdad? Fuera de tiempo, pero ya pasaron todos estos eventos. Ahora empiezan las copas de ira. Y cuando empiezan a pasar las copas de ira, acuérdense que están las fiestas. Cuando termina la ira, entonces va a aparecer ahí el Señor nuevamente y va a ser el que sigue Yom Kippur. Va a ser la expiación y va a traer. Uno dice, oh, toda la sangre. Bueno, Él está haciendo y destruyendo toda esa gente. Y es increíble lo que está sucediendo ahí. Por eso la gente se asusta, ¿verdad? Y inmediatamente Él llega y llama, después del Yom Kippur, después del Yom Kippur, después de la fiesta esta de destruir todo. Para eso es una fiesta. Él está limpiando, está preparando todo eso. Después de que derramó las 7 copas de ira con todos sus eventos, el Señor está aquí, hace Yom Kippur y se aparece todo manchado de sangre y llama a la esposa. Y entonces se realiza la última fiesta. Y es ahí cuando aparece en el evento de la esposa y el cordero, y dura 7 días la fiesta, porque esta fiesta de los tabernáculos dura 7 días. Y luego en el 8º día vuelve a ser otra reunión, ¿verdad? Y entonces ahí establece por completo este nuevo orden que Él va a establecer. Y entonces Él va a reinar con vara de hierro. Y es increíble que todas estas fiestas que están sucediendo en el Apocalipsis nosotros le tengamos miedo, porque no sabemos. Cuando debiéramos estar emocionados, así como participamos de su sangre, y si nos gusta, Señor, reclamamos tu sangre que derramaste en la primera fiesta, manda el fuego del Pentecostés. No queremos participar de estas últimas 3 fiestas porque no tenemos información. Ni siquiera el Apocalipsis lo estamos relacionando con las fiestas. Por eso la gente tiene miedo. Y más si estás en contra de los eventos que el Señor dijo que van a suceder y estás haciendo oración que no sucedan, y aquel se está juntando con aquel, y lo que la gente quiere oír es esto: el Papa se está juntando con Netanyahu se está juntando con Trump, y todos están en contra de lo que del Señor, y están planeando hacer esto y ese. Las cosas que van a suceder ya están escritas. No importa cuántas oraciones hagamos. Los sellos van a ser cortados por Yeshua, y después de cada sello va a haber un evento. Los ángeles van a venir y van a sonar sus trompetas y van a pasar eventos. Los truenos van a emitir su sonido y van a pasar eventos. Los ángeles van a traer las copas y van a suceder eventos. Que no nos haya Dios orando en contra como aquella gente que estaba en el tiempo de Jeremías, o los que estaban en el templo orando para que no les destruyeran su templo. Oremos para estar preparados para ser participantes de estas últimas fiestas. Y vamos a leer, cómo es que esto también tiene que ver con el Tzemach, el juez justo. Porque aquí Juan va a escribir y va a ver a este Tzemach, a este branch, a este retoño, a este vástago como el juez justo. Porque es muy bonito y nada más lo queremos ver como el rey, el siervo de Dios, el hijo de Dios, el hijo del hombre. Pero no lo hemos querido ver como nos lo presentó Apocalipsis, como el juez justo. Jeremías 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena, que yo voy a confirmar el evangelio, yo voy a confirmar la buena noticia, yo voy a confirmar la besorá, voy a confirmar el evangelio, que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Estas son las buenas noticias donde yo se las voy a confirmar, no nada más a los judíos, pero a los del norte, a los que están esparcidos alrededor de Nazaret, de Capernaum, y que están esparcidos en todas partes del mundo. Yo les voy a confirmar el evangelio en aquellos días y en aquel tiempo, cuando
Cuando él va a hacer producir a David un pimpollo de justicia, este renuevo, después de que ya ha sido el rey, proclamado rey por Mateo, ha sido proclamado el siervo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ahora va a ser proclamado como el juez justo en Apocalipsis y en las últimas 3 fiestas. Sobre todo en la última. En aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David pimpollo. Y no lo van a creer, pero esa palabra es semaj, de justicia, de sedecá. Un pimpollo sadí. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Esto no se ha cumplido porque mucha gente dice, esto ya sucedió en el 1948. Bueno, desde 1948 hasta la fecha, nadie duerme seguro en Jerusalén. Las sirenas, las bombas, los truenos, todo no duerme tranquilo Jerusalén. Esto no ha sucedido porque esto es en aquellos días. ¿Cuándo qué? Cuando Él confirme el Evangelio. ¿A quién? A la casa de Israel, Efraín, los de afuera, los que estamos acá, y a Judá. Eso es un evento en un solo día. Y vamos a estar ahí, y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente, y esto es lo que lo llamarán. ¿Cómo lo van a llamar? Otra vez aparece la palabra Jehová, justicia nuestra. 3 palabras diferentes. Yahová Sedek. Yahová Sadik, no. Jehová sí que no. Y ahí está la palabra. Jeremías dice branch otra vez. Semaj. Es increíble cómo Juan escribe acerca de este juez justo. Jeremías ya lo había visto como que este branch iba a ser el juez justo y que iba a gobernar con justicia y con vara de hierro. Ahí aparece, más ahí les puse la palabra Sedek, vean para que vean. Jehová, Yuhei, justicia, la palabra Sedek, y Anu, Sedek, ahí está. Entonces ahora tenemos aquí que Juan, en la revelación de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, Juan lo pone como el Semaj Sadik, como el juez justo, como este Nazaret, como este branch, como este retoño de David que está allá, ahora lo ve como este Semaj, este Netzer, que no estuvo viviendo en Betlehem ni en Jerusalén, pero estuvo viviendo en Nazaret hasta que la luz empezó a brillar en aquellos que andaban en tiniebla y luz les resplandeció. Este vino y les trajo todo. Ahora podemos entender un poco más de luz. Cuando él se paró en Netzer o Netzarim y les dijo a aquellos: yo soy el Melquisedec, yo soy el rey de justicia, yo soy ese Semaj que voy a juzgar con justicia. Aquí es donde los está confrontando. Por eso es el gran conflicto y gran enojo. Por eso también Herodes estaba con el complejo. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que este tendría que ser llamado un Semaj de Neseret. Yo soy el Melquisedec, Semaj de justicia, el branch, Yuhei Sedek. Así que aquí terminamos nuestra clase. Yeshua no solamente es nuestro rey. Mateo lo describe como rey y amarra su linaje hasta David a través de María, la hija de José, el hijo de Jacob. Marcos como el siervo, este siervo que hace las cosas obedientemente del Altísimo, de Yuhei. Lucas lo ve como el Hijo del Hombre, frase sencilla: sígueme, haz lo que yo hago, di lo que yo digo, enseña lo que yo enseñé. Juan lo ve como el Hijo de Dios, apoyado en el testimonio de Juan, porque Juan, cuando lo bautizó, él oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos cómo la profecía lo amarra, como que el Hijo de Dios iba a venir y con su sangre iba a limpiar los pecados de Judá. Y Juan, otra vez en el Apocalipsis, teniendo a Yeshua como el que está hablando y diciendo: escribe esto, trae y lo menciona a este Semaj,
a este Netzer, a este vástago, a este branch, como el juez justo, como este Melquisedec, y relata cómo se va a desarrollar las últimas 3 fiestas que hacen falta, que proféticamente el Señor va a venir y cumplir con nosotros, no en cualquier momento. No vamos a celebrar tabernáculos en verano, o en la primavera, o en un diciembre 25. No, hay fechas, así como se cumplió todo exactamente cuando murió Él, cuando fue sepultado, cuando resucitó, y como a los 50 días, cumpliéndose los 50 días, el Pentecostés, el vino y le descendió el Espíritu Santo, esta última trompeta. Entonces, ahora, cuando empiecen a suceder los eventos, antes de que suene la 7ª trompeta, hay muchas cosas que van a suceder. Y los que estemos vivos nos vamos a ir viendo qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Ya sonó la primera, ya pasó esto. Entonces, cuando vaya a sonar la 6ª trompeta y vienen estos truenos con estos eventos, no vamos a estar perdidos. Vamos a saber que el siguiente día de las trompetas es cuando el Señor nos va a recoger. No nos va a agarrar como ladrones en la noche. Las personas que estamos aprendiendo esto y que están nuestras generaciones aprendiendo esto y que vean todos estos eventos y ya que pasó la 6ª trompeta y los eventos de la 6ª trompeta y los truenos y los eventos de los 6, 7 truenos, entonces van a saber que la 7ª trompeta va a sonar en el primero del 7º mes. Ya no va a haber duda. Y después de ahí, en el día 10. Y después de ahí ya no hay manera de que nos equivoquemos. Entonces todo lo que andan ahorita enseñando acerca del rapto, que en cualquier momento y que van a ser sellados y muchas cosas así, van a ser sellados, los que van a ser sellados en medio de la tribulación, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Evangelio de Yeshua en Revelaciones. No se crean que los están sellando ahorita. Ahora, si vamos a leer, y con esto termino. No que nadie se engañe, porque el Señor no va a venir como están diciendo que va a venir de esta manera como está escrito en las Escrituras. De esta manera, Él cumpliendo proféticamente todo lo que escribieron los profetas acerca de Él. No va a venir de otra manera, ni tampoco puede venir en cualquier momento, porque esa es una aberración en contra de la palabra. Él va a venir en sus tiempos señalados, en sus tiempos que Él ya mismo estableció. Ahora, yo puedo morir en cualquier momento, lo mismo que cualquier otra persona. Eso no significa que venga el Señor. Hay que estar preparados en cualquier momento, pero a estos eventos apocalípticos tienen su tiempo señalado para pasar de acuerdo a las fiestas y al calendario de Dios. ¿Ok? Y aquí esto es lo que les quiero decir. Las personas que han estudiado por años Apocalipsis, que se sienten con la facultad de decir, bueno, esto es literal, esto es espiritual y esto es semi, algunas cosas espirituales, yo no sé de dónde sacan esa autoridad. Entonces, cuando la Biblia habla de 2 grupos que son marcados en Apocalipsis, y cuando predican que los que no son de Dios van a ser marcados con un microchip. Pero los que van a ser marcados del Señor, ¿cómo van a ser marcados entonces? Si estamos hablando del mismo escritor, del mismo tiempo, en el mismo lenguaje, ¿dónde entonces ya la marca es espiritual? ¿Cómo es que nosotros tenemos esa herramienta para decir, mira, aquí es una marca literal, microchip, pero acá el Señor va a marcar a los elegidos con una marca diferente? Entonces, ya es el mismo libro, es el mismo escritor. Es la misma terminología. Entonces seamos coherentes en lo que estamos diciendo y ofreciéndole a la gente. Y encima de que les estamos ofreciendo mentiras, les estamos cobrando. Hay gente que está cobrando y está tomando ventaja ahorita. Ahorita que está este asunto, como no se pueden reunir las iglesias, de todas maneras les cobran para que los estén escuchando por internet. Y sigan inscribiéndose para que vengan a oír lo que les tengo que decir y decirles y seguirles prometiendo. Y no se preparen porque no va a pasar nada de esto. A esta persona, encima de que les están cobrando, los están engañando y no van a estar preparados para estos eventos que ya están escritos. Nosotros tenemos a Yeshua
Él es nuestro Melquisedec, Él es nuestro sumo sacerdote. Abramos nuestros ojos y que no nos agarre como ladrón en la noche los tiempos que vienen. Y no estemos asustados tampoco. No estemos asustados de ninguno de los eventos que estamos haciendo. No estemos orando en contra de los eventos porque ya están escritos. Estemos orando para que Dios nos dé la facultad de arrepentirnos, de dejar el paganismo y de buscarlo cada día más a Él. Cambiar nuestra manera de ser. De eso es de lo que necesitamos estar preocupados. Padre, te damos gracias porque eres bueno y grande es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Melquisedec, nuestro Semaj, nuestro Netzer, este retoño que ha sido enviado para que sea nuestro rey, este retoño que ha sido enviado para que sea nuestra guía, nuestro ejemplo, que sea nuestra manera de aprender, de seguirlo, y que podemos verte que eres un juez justo, que no vas a juzgar por lo que ves o por lo que oyes, porque tú conoces el corazón. Gracias, Padre, te damos porque eres un juez justo, verdadero. Gracias, Señor, porque tú eres ese descendiente de David que ha obtenido no solamente el poder para ser rey, pero también sacerdote, porque tal sacerdote nos convenía que se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque no nos convenía un sacerdote saduceo que no creía ni siquiera en la resurrección. Tampoco nos convenía un sacerdocio del linaje de los macabeos, matando a sus propios hermanos para reinar. Tampoco nos convenía un sacerdocio arónico, pero un sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos sentimos inmerecedores de la misericordia y de la gracia con la que nos has visitado y nos visitas todos los días. Nos guardas sin merecerlo, nos das, Señor, todo lo que necesitamos. Nos has dado, Padre, en abundancia. Nos has protegido en este tiempo difícil. Nos has dado, Señor, más de lo que podemos agradecerte. Te damos gracias porque mantienes a mi familia con vida, con salud. No nos ha faltado el alimento ni el techo y podemos descansar. Gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hijos y mis nietos, a mi esposa, a todos los que están escuchando. No ha habido un momento Gracias. que te haya Eres bueno, olvidado. eres el Hay nuevo, esperanza eres el Prime, eres el Semaj, eres en este tu vástago lamento, que en Dios tu proveyó quebranto. para que nosotros podamos Escucho tu clamor al en ese día. suspirar. Que nosotros y los descendientes, nuestros Cuando descendientes, me estemos celebrando susurras que las últimas no fiestas puedes más. Dios los bendiga. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré.
amor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más.